Muy bien. Bueno, si me permiten, y con relación a la pregunta, en el momento en que se cayó la línea, Sí. quería decirles que el canciller, cuando fue a entrevistarse con la Junta de Portavoces, fue una situación en Venezuela que estaba en evolución y que ya había tenido pues unos efectos lamentables con muertos, un número importante, 7, 8 muertos, y pues obviamente en el marco de que UNASUR, que es un mecanismo regional de coordinación y de consulta de los países de América del Sur, pues podría tener algún tipo de participación con sentido propositivo y constructivo. El Perú, siendo presidente de UNASUR, tenía esa responsabilidad más evidentemente, además porque ya habían habido algunos comentarios de otros países para que algo de eso se haga. El canciller fue para señalar que por tanto era necesario ayudar a Venezuela, era necesario evitar que la violencia pueda incrementarse y sobre todo favorecer el diálogo, ver qué podemos hacer los países de la región sudamericana. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque UNASUR es el mecanismo precisamente que está a cargo de eso. No tenemos otro en la región sudamericana, hay otro Claro, a nivel panamericano que es la OEA. eso no está en discusión. Se pensó que UNASUR es el marco. El canciller explicó claramente que el objetivo de esta consulta, de esta participación de UNASUR, era el reconocimiento del resultado electoral, como lo pidió la oposición, o sea, hacer una auditoría, como estaba planteado, instar a la defensa de la violencia y la instauración del diálogo y hacer una suerte de seguimiento de la situación. Pero sí el canciller puntualizó en ese momento que el presidente de la República no había decidido en esa instancia, en ese momento, si iba o no ir a Venezuela, pero lo que necesitaba era tener un marco de libertad de acción para tomar la decisión en función al resultado de la reunión de los presidentes, que como ustedes saben se iba a dar recién, y de hecho se dio en la noche, a partir de las 9:30 de la noche, porque ese día estaba la visita del canciller de Portugal, y también el presidente de Portugal, y también porque los presidentes recién podían llegar a nuestro país a partir de esa hora. Y al día siguiente era el viaje. Ahora, vicecanciller, teniendo el precedente de que UNASUR fue propuesto por el ex presidente Chávez, sabiendo que los países que se encuentran dentro de la UNASUR, la gran mayoría, por ejemplo, comparten ideales de izquierda, o se podría decir también un poco estatistas. Entonces, ¿qué podría, a su juicio, suceder de aquí en un futuro con UNASUR? ¿Y qué podría suceder con el Perú y Chile y otros países que pues no se mantienen tan al margen, o sea, que no se mantienen tal como Venezuela, sino un poco más al margen? O sea, ¿qué sería lo apropiado? Bueno, mire, la declaración tiene varios elementos valiosos, ¿no? No debemos olvidar de que las capacidades de los estados no son pues las mismas que los agentes privados o políticos, ¿no? Los estados tenemos marcos de referencia que el derecho internacional y las propias soberanía de los estados nos señalan, pero la declaración tiene ya algunos puntos centrales que son un poco los que yo había mencionado anteriormente, ¿no? Tiene una llamada y además el gobierno de Venezuela se comprometió una auditoría, hay un llamado al cese de la violencia, al diálogo, y hay una comisión. Lo que obviamente el hecho de que ya UNASUR y los países que le integran, que no todos son de la misma opinión y política, sino pues tienen diversas manifestaciones, como es normal. UNASUR ya está en conocimiento de este tema, ya el tema está pues bajo su, digamos, consideración, y en función a cómo vaya a desenvolverse, probablemente los cancilleres, los presidentes harán las evaluaciones suficientes para ver cómo pueden seguir cooperando o pueden seguir interesándose. Yo quisiera destacar con relación a este tema de la participación peruana, que el propio presidente Capriles, en una declaración que se ha pasado por la televisión nacional el día de ayer y que ha sido reproducida por la prensa, reconoce y dice expresamente que no tiene nada que reprochar
al presidente Humala, que la actuación peruana en ese sentido como presidencia de UNASUR ha sido la que correspondía, ¿no? Que no se ha hecho sino ayudar, de alguna manera está dejando entendido, ayudar a este proceso, y la participación de los países tiene que ser muy cuidadosa. Lo cierto, vicecanciller, es que independientemente de la imagen que haya dejado todas estas decisiones del presidente Ollanta Humala en el exterior, sobre todo en Venezuela, hay una imagen que está bastante desmerecida precisamente por este tema aquí en el interior, no solamente por parte de la gente en la calle, sino también por la oposición, ¿no? Se preguntan todos cuál es la necesidad de que el presidente Ollanta Humala esté en Venezuela. ¿Por qué no enviar en todo caso un representante y por qué tendría que viajar él? Sí, hay serias dudas acerca de este proceso y lo mejor sería mantenerse al margen por lo menos hasta que acabe este reconteo de los votos, esta auditoría, ¿no? ¿Cuál era la necesidad de que sea el mismo presidente quien viaje, diplomáticamente, por ejemplo? Bueno, mire usted, creo que el presidente primero es el responsable como jefe del Ejecutivo de la ejecución y la formulación de la política exterior del país, y tiene por tanto todas las responsabilidades y también todas las capacidades para decidir sobre esos temas. Por otro lado, todos los Estados miembros de UNASUR en ese momento y hasta el día de hoy han extendido su reconocimiento e incluso su felicitación al presidente Maduro por su elección antes de la reunión del 18 de abril. También ninguna de las partes en el proceso electoral ni los observadores internacionales ha cuestionado las facultades del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ¿no? Entonces esos son muchos factuales que son de consideración y manejo de los estados. Nosotros no podemos como país utilizar criterios de otro carácter porque nos expondríamos a una serie de dificultades y de juicios que podrían ser acusados de subjetivos por los estados. Pero es que sí, todos los países participan. Ahora, usted ve ahí que hay países muy diversos, ¿no? Pero vicecanciller, por ejemplo, eso de todos los presidentes participan, pero a lo que yo iba de los presidentes que son de UNASUR, o sea, definitivamente, ¿de qué estamos hablando? Argentina tiene lazos bastante cercanos con Venezuela, estamos hablando de Bolivia, que tiene lazos muy cercanos con Venezuela, estamos hablando de Uruguay, que tiene lazos muy cercanos con Venezuela, Brasil en cierta forma. Entonces es como que nosotros quizás deberíamos un poco de hacernos de costado, un poco al lado también, y estar más bien con países como Colombia y con Chile, y dejar de lado quizás esos países que lo único que ven es quizás la estatización. Claro, ¿no era más importante quedar bien en todo caso con los peruanos que con Venezuela, que con Nicolás Maduro? Porque era bastante criticada la decisión del presidente de viajar, entonces debió quizá haber escuchado un poco más lo que dicen aquí en el Perú que pensar en su imagen ante el nuevo presidente de Venezuela. ¿Vicecanciller? Sí, parece que nuevamente se cortó la llamada cuando le hicimos esa pregunta. Bueno, estaremos resolviéndola ya en cualquier momento con el vicecanciller Fernando Rojas. Bueno, en todo caso, igual las mismas preguntas seguramente va a responder el canciller Roncaliola en el Congreso de la República. ¿No? Entonces,